Bienvenidos a esta nueva herramienta o nueva técnica que nos permite a través de la PNL generar una mayor retroalimentación, contacto y efecto con nuestros coaches en nuestros procesos de coaching. No sé si lo hayas escuchado ya, pero algo que se llama o se conoce como el rapport y es generar una sintonía con la persona en la cual estamos generando una conversación, no necesariamente un proceso como tal de coaching, pero sí una conversación o un diálogo entre dos personas o más personas. Este rapport es conocido como la habilidad que tenemos para sincronizarnos e influir o influenciar a la otra persona dentro de la conversación y de esta manera tener nosotros lo que se conoce como el status quo o como la capacidad de influencia o como la capacidad de liderar o de dirigir como tal ese contacto o esa comunicación que se está teniendo. ¿Cómo podemos nosotros realmente hacer que la persona entre en sintonía con nosotros y tomar el mando y el control de las situaciones? Pues bien, hay múltiples efectos y hay múltiples técnicas o estrategias que se utilizan para hacerlo, pero vamos a resumirlo en algunas que son las más importantes y las que más tenemos que tener en cuenta. Lo primero y lo que hay que tener clave es que dentro de los procesos de comunicación y más en los procesos de comunicación que tienen que ver con coaching, donde la asertividad tiene que ser mucho más elevada que un proceso de comunicación promedio, es importante tener en cuenta que el efecto de las palabras no necesariamente es el efecto que nosotros consideramos que realmente tienen dentro de la comunicación. Y esto lo hablo porque estadísticamente, y según como lo vemos en esta gráfica, lo que es el lenguaje verbal, es decir, la capacidad de transmitir un mensaje a través de palabras, realmente tiene un porcentaje muy bajo de impacto dentro del proceso de comunicación. Es solamente el 7% del impacto que genera la sola palabra dentro de un proceso de comunicación. Ahora bien, hay otros tipos de lenguaje que son de pronto mucho más asertivos y efectivos a la hora de tener una comunicación y que son los que menos realmente utilizamos de manera consciente para ejecutar los procesos de comunicación, como lo son el lenguaje paraverbal, que tiene un 38% aproximadamente, y el lenguaje corporal, que tiene aproximadamente un 55%. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo esto influye en un proceso de comunicación y obviamente esto tomado como insumo para elaborar un proceso de rapport o para generar un rapport o digamos una sintonía con la otra persona y poder realmente tener una sesión mucho más asertiva. Entonces, ¿cómo se maneja este tema de porcentajes y por qué esos porcentajes de esa manera? Digamos que todo tiene una razón lógica y todo tiene una explicación lógica basado primero que todo en la evolución del cerebro y segundo que todo en las habilidades de cada uno de nuestros cerebros. Esto lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos del cerebro, pero esto es parte de un proceso de evolución natural y lo último que ha evolucionado en el ser humano realmente es la comunicación verbal. Entonces, ¿cómo sentirían ustedes esta capacitación si yo hablara todo el tiempo de esta manera, no generara ningún tipo de movimiento, no generara pausas en mi voz, tampoco generara inflexiones ni ningún tipo de característica a través de la palabra? ¿Cómo se sentirían ustedes si yo todo el tiempo estuviera dándoles esta charla así y sencillamente les diera contenido y siguiera de esta manera sin hacer ningún tipo de descanso, sin interrogar, sin preguntar y sin ni siquiera generar un movimiento corporal de las manos o un cambio de voz? ¿Se dan cuenta que ese tipo de comunicación no es para nada asertiva? Pues bien, eso es lo que pasa con la palabra. Cuando la palabra no está acompañada de lo que es la comunicación paraverbal y lo que es la comunicación corporal, se queda en algo que realmente se torna quizás aburrido, quizás tedioso y que no va a generar ningún tipo de emoción ni va a generar ningún tipo de, digamos, sincronía entre las personas que están generando la comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, la palabra sí es muy importante porque nos permite obviamente comunicarnos de manera mucho más fácil, expresar muchas más cosas a través de la palabra que un gesto o que el tono de la voz, pero si solamente aplicamos la palabra para la comunicación, realmente no termina siendo efectivo. Si bien es cierto, tenemos otras herramientas, vamos a empezar a ver los efectos de las otras herramientas. Entonces, en este caso, no estoy generando ningún tipo de movimiento, ¿sí? Pero estoy generando adicionalmente a la palabra una comunicación que se llama comunicación paraverbal. ¿Cuál es la comunicación paraverbal? Es la comunicación en la cual subimos la voz cuando necesitamos llamar la atención de las personas, cambiamos la velocidad de las palabras, generamos diversos tonos y matices dentro de las palabras
Y de esta manera, dense cuenta que sin ningún tipo de movimiento corporal, estamos teniendo una comunicación mucho más asertiva. ¿Por qué? Porque no son solamente palabras, son palabras, pero también viene la entonación, viene el timbre, vienen las pausas y vienen algunos momentos o picos o matices dentro de la comunicación que nos permiten hacer un énfasis y generar sobre todo algún tipo de emoción dentro de la comunicación. Eso que acabamos de ver en este momento es la sumatoria de la comunicación verbal con la comunicación paraverbal. En este orden de ideas, esas dos comunicaciones solamente reúnen el 45%. Pero en el tercer ejemplo, y es como lo hemos visto en el resto de videos, es que adicionalmente a la voz y adicionalmente a los cambios en los tonos de voz, yo suelo utilizar las manos, suelo utilizar algunos gestos o suelo utilizar algunas cosas que nos permitan de pronto canalizar las ideas hacia algo mucho más entendible para la otra persona. Y en este caso, este lenguaje que es corporal, como lo estoy haciendo justo en este momento, pues realmente me está sumando los tres tipos de comunicación y aunque la persona está interpretando de distintas maneras el proceso de comunicación, está haciendo una comunicación mucho más asertiva porque estamos incorporando los tres aspectos de la comunicación de manera básica. En estos tres aspectos no se incluye lo que es la comunicación transpersonal. Y esa comunicación transpersonal es la habilidad que nosotros tenemos de comunicarnos sin gestos, sin palabras y sin ningún tipo de cambio en el tono o ritmo de la voz, sino que se da de cerebro a cerebro a través del pensamiento. Como lo veían en el video del verdadero poder del cerebro en el curso Aprendiendo a Vivir, en donde hacemos unos ejercicios con un aurímetro y podemos medir el impacto del pensamiento de otras personas en nosotros. Les recomiendo, si no han visto ese video, que lo puedan ver para que puedan entender qué es la comunicación transpersonal. Resumiendo, en este cuadro vemos realmente el impacto de lo que es la corporalidad dentro del proceso de comunicación, de lo que es la comunicación paraverbal. Estas dos son las más importantes de todas, y por último, pues la lógica y la razón que se expresa a través de las palabras. El cerebro reptil, que es el cerebro básico primitivo, es el cerebro, digamos, el primer cerebro que tuvimos o que tienen las especies, es el que se encarga precisamente del movimiento, de la supervivencia, de las necesidades fisiológicas y demás. Y los animales que dominan este único cerebro como cerebro reptil, pues no se comunican a través de palabras y no tienen ningún tipo de emoción, por lo tanto todo lo que hacen en su comunicación es un tema corporal. Y como es el cerebro mucho más antiguo que nosotros tenemos, pues sencillamente nuestros códigos corporales son mucho más fuertes y sólidos que los cerebros que han evolucionado después de. Es por esa razón que todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal es lo que más dominancia tiene dentro de lo que tiene que ver con la comunicación en sí misma, porque son los códigos más antiguos y donde más hemos trabajado este tipo de aspectos. La siguiente fase en la evolución del cerebro reptil es el sistema límbico y es el sistema emocional, lo vamos a ver de pronto más adelante, pero ese sistema emocional, sin que haya todavía una lógica y una razón o una asociación de lo que nosotros pensamos a través de una palabra, el simple hecho del cambio en el tono de las expresiones y de las cosas que hacemos sí implica una emoción distinta. Por ejemplo, una cosa es que un perro haga y otra cosa es que un perro haga. Son dos temas totalmente diferentes. En uno puede ver un tipo de emoción y en otro uno puede ver otro tipo de emoción. Sin que haya ninguna palabra y sin que haya absolutamente nada, sencillamente los tonos y los timbres son los que llevan realmente a un proceso de interiorización de lo que tiene que ver con el mensaje. Los tonos más altos en la voz o en los gemidos o en cualquier tipo de sonido que se haga con la boca o con la garganta, están dados a la acción, están dados a las órdenes, están dados al movimiento, a lo que sea rápido, a hacerlo inmediatamente. Mientras que los tonos medios están dados a la lógica, a la razón, al entendimiento, y los tonos bajos están muy ligados a lo que tiene que ver con el afecto, con el amor, las emociones, los sentimientos, la tristeza, etc., pero todo relacionado con lo emocional. Entonces, dentro de esta habilidad de manejar distintos tonos, vamos a encontrar que cada uno de los tonos conlleva una serie de emociones específicas. Y por último, este sería el lenguaje paraverbal, y por último, el lenguaje verbal
ya implica el uso de una tercera capa cerebral que tenemos los seres humanos, que es la corteza cerebral. Cuando se crea la corteza cerebral realmente es que el ser humano crea las matemáticas, crea la comunicación como hoy en día la conocemos de manera verbal, que tiene que ver pues con la verbalidad de las palabras, con la escritura y con la lectura. Todo eso lo procesa la corteza cerebral, y como es el último cerebro en evolucionar y realmente lleva muy poco tiempo en este proceso de evolución, por eso es que tiene un porcentaje tan bajo dentro de los procesos de comunicación. Entonces, esta es la lógica de esta gráfica y esta es la lógica de esta estadística, y basado en este tema es que debemos tener en cuenta los distintos aspectos de la comunicación para poder generar rapport y para poder generar una sintonía mucho más adecuada con nuestros coaches. ¿Qué es rapport y qué se puede calibrar a través del rapport? Vamos a suponer que inicias una sesión de coaching, se sientan en el lugar en que vayan a hacer la sesión de coaching, pero para que la persona se abra realmente y para que tú puedas influenciar a la persona, pues primero que todo tiene que generarse confianza, tiene que generarse una sintonía, una conexión entre ustedes dos, y esta sintonía y demás se va generando cuando ambos entren realmente en los mismos niveles de distintos aspectos. ¿Qué aspectos son los que se pueden calibrar o qué aspectos son los que se deben realmente calibrar? Entonces, el primero de ellos es la respiración. Si la persona que llega a la sesión de coaching está en una respiración agitada y está hablando agitado y entonces tiene emociones que lo hacen agitar y tú estás totalmente en calma, totalmente pasivo, pues sencillamente no van a encontrar un punto de encuentro y una sintonía en ambas situaciones. Por lo tanto, puede haber un rompimiento de la comunicación porque la otra persona siente que tú no estás poniéndote de parte de él o que no estás sintiendo lo que él siente a pesar de que le estés diciendo quizás que te pones en su lugar. Entonces, en ese orden de ideas, de lo que se trata el rapport es que inicialmente yo pueda calibrarme en el ritmo y la respiración que esta persona está teniendo. Si está teniendo un ritmo, una respiración agitada y yo estoy muy calmado, seguramente, y a través de lo que puedo hacer de manera consciente, puedo agitar un poco más mi respiración para poder llegar al nivel de respiración en el que él está, claro, sin que se vea forzado y sin que se vea como un proceso de rapport o que se vea como algo no natural, sino que yo internamente voy haciendo ese proceso y lo equilibro a él en el proceso de respiración. Cuando yo siento que ya estoy equilibrado con él en el proceso de respiración y que ya más o menos estoy nivelado también con el resto de aspectos que vamos a ver ahora, pues sencillamente yo puedo escoger descender mi nivel de respiración. ¿Y dónde sé si realmente ya hice rapport o hice conexión o ya empiezo a generar influencia en la otra persona? Cuando ya llego yo a ese nivel y me calibro con él y yo desciendo en mi nivel de respiración y lo hago cada vez más y más lento o más y más profundo, él inmediatamente termina copiándome lo que yo estoy haciendo y baja su nivel de respiración. Si es así, ya estableciste rapport con tu coaching, es decir, ya lograste influenciar a esa persona para que esa persona adoptara todo aquello que tú le estás dando, no solamente en el proceso de comunicación verbal, sino también corporal y demás. ¿Qué otra cosa se da, digamos, a través de los procesos de respiración? La forma de respirar, las pausas, el ritmo, el volumen de la respiración, si son respiraciones muy profundas, o si son respiraciones de pronto muy poco profundas. Bien, entonces en ese orden de ideas vamos calibrándonos nosotros inicialmente a la otra persona y ya cuando sintamos que la otra persona está en sintonía podemos nosotros ejercer cambio y de esa manera vamos a terminar influenciando de una manera obviamente positiva, y esto se debe utilizar para algo realmente positivo, no negativo, pero vamos a tener la capacidad de influenciar a la otra persona y llevarlo al estado en el que nosotros queremos llevarlo para poder trabajarlo de una manera mucho más adecuada. Ahora bien, movimientos oculares es otra de las cosas que se pueden y se deben calibrar. Por ejemplo, la dilatación de la pupila, la humedad, el parpadeo y demás. Te preguntarás, ¿cómo voy a copiar la dilatación de la pupila de una persona? ¿Cómo voy a copiar de pronto la humedad del ojo de una persona? ¿Cómo voy a hacer para llegar hasta allá? Pues bien, digamos que en temas de la pupila, es muy probable que la ubicación en la que estén ustedes dos pueda generar un efecto diferente.
Por ejemplo, si están en un café o están en un consultorio en alguna parte y las dos personas están mirándose de frente, pero resulta que la una tiene el sol de frente a sus ojos y la otra tiene un lugar muy oscuro con respecto a sus ojos, inmediatamente la perspectiva de ambos va a ser totalmente diferente y la sensación y todo lo que rodea la sesión de coaching va a ser pues totalmente diferente. En este orden de ideas, no solamente sería calibrar el tema de la pupila, sino también adicionalmente hacer que las dos personas estén exactamente en la misma situación, porque como lo veíamos en los videos iniciales, la idea es que no se vea ningún tipo de jerarquía ni ningún tipo de desigualdad, y en este caso habría una desigualdad en cuanto a las condiciones en las que están. Entonces un cambio de posición, por ejemplo, y sentarse los dos en contra del sol o a favor del sol ambos, va a generar que esa igualdad y esa conexión y esa dilatación de las pupilas sea similar y por lo tanto van a generar una mayor conexión dentro del proceso de rapport. Igualmente el parpadeo sí es algo sencillo de calibrar, sencillamente si veo que la otra persona está parpadeando mucho o no está parpadeando, yo lo puedo regular para poder equilibrar a esta persona y generar un proceso mayor de rapport. Otro tema importante es la postura corporal y esta sí que es muy importante porque quizás yo estoy totalmente recto y erguido, la otra persona está totalmente encorvado o agachado, de pronto yo tengo los brazos cruzados y la persona está con los brazos totalmente abiertos o la persona cruza las piernas o algo de este tipo, entonces la posición y la postura es súper importante y realmente va a ser uno de los indicadores más fáciles o simples en los que podemos evidenciar si tenemos ya el control del coachee o si ya hemos hecho el proceso de rapport con esta persona. Entonces te voy a colocar un ejemplo, vamos a suponer que están sentados los dos de frente y el coachee tiene las piernas cruzadas. Bien, en este caso la idea no es jugar a ser un mimo ni nada por el estilo porque no debe ser algo evidente, debe ser algo muy sutil. Pero si tú ya evidencias que la persona con la que estás interactuando tiene las piernas cruzadas, tú debes también generar un cruce. Tú no puedes estar sencillamente con las piernas abiertas, los brazos abiertos, con una apertura total, si la otra persona tiene un cruce, porque eso implica también el nivel de entrega, implica muchas otras cosas. Entonces, en ese orden de ideas, yo no debo copiar el cruce de la pierna literalmente. En algunos casos podré cruzar también la pierna, pero en otros sencillamente podré cruzar los brazos mientras él tiene las piernas cruzadas o podré cruzar los dedos quizás mientras él tiene las piernas cruzadas y este cruce de dedos no lo hago visible ante la persona, sino que lo oculto de pronto detrás de mi mano, ¿bien? Y de esta manera yo voy a generar igualmente un cruce como lo está haciendo la otra persona. Cuando ya siento que estoy calibrado con esa persona, cuando ya siento que tengo el control de esa persona, cuando ya me he nivelado también la respiración y demás, entonces al momento de soltar mis dedos, sin que la persona se dé cuenta que estoy haciendo, digamos que estoy soltando mis dedos, él debe soltar también sus piernas. Ese sería un indicador en el que ya tengo control y dominio sobre la otra persona. Y muchas veces te han hecho rapport a ti mismo sin que te hayas dado cuenta o tú has hecho rapport a otras personas sin que te hayas dado cuenta. Muchas veces nos pasa que estamos en una reunión de amigos, yo cruzo las piernas y cuando yo cruzo las piernas, 3 o 4 cruzan las piernas. Eso es un rapport, eso quiere decir que estoy generando una influencia dentro de las demás personas. O de pronto tengo las piernas cruzadas y alguien suelta los brazos, inmediatamente yo suelto los brazos. Eso es un rapport también. Cuando estamos todos sentados y una persona se levanta, inmediatamente 4 se levantan en simultáneo, pues también es un rapport. Entonces, eso sin que nos hayamos dado cuenta ha venido sucediendo durante nuestra vida y la idea es que ahora empecemos a hacerlo mucho más consciente para que las personas que reciben nuestros procesos pues podamos llegar mucho más fácil a ellos e influenciarlos de manera positiva. ¿Qué más se debe sincronizar? El tono muscular, la tensión muscular, si la otra persona está tensa, si está muy relajada, podemos empezar a sincronizarlo. De pronto puedo tensionar un poco más, aquí lo hago más exagerado para que se vea, pero puedo de pronto empezar a generar una tensión si veo que la otra persona está tensionada o puedo sencillamente liberarme si veo que yo estoy más tensionado que la otra persona y luego ejercer lo opuesto para ver si esa persona reacciona. La voz, los predicados, como lo veíamos anteriormente, es qué tipo de predicados, si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos, qué tipo de palabras está utilizando la otra persona de manera consecutiva, que es muy fuerte. Podemos empezar a utilizar también ese tipo de palabras para ir generando como esa simpatía, esa conexión.
el ritmo de la voz, el timbre, el tono, el volumen, la velocidad, etcétera. Inclusive el vestuario también puede ser sujeto de realizarse rapport. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces nosotros conocemos a la persona o debemos conocer a la persona con la cual nos vamos a entrevistar. Entonces es una persona totalmente relajada, descomplicada, es una persona joven o adulta, pero con un alma joven, libre, y de pronto llega a una sesión y estamos todos encorbatados y totalmente así pulcros, vestidos como ejecutivos, todo súper organizado, de pronto no se va a sentir en confianza. Y por el contrario, si es un alto ejecutivo al que vamos a trabajar y siempre está en saco y corbata y demás, y llegarle de pronto en una pantaloneta y una camiseta a hacer una sesión de coaching, pues tampoco va a ser algo que permita generar una conexión o una empatía con esta persona. Entonces, inclusive en ese tipo de casos, el rapport está dado en dónde vamos a realizar la sesión, cómo debo ir vestido, de qué forma debo ir vestido para empatar con esta persona y poder generar simpatía también con esta persona. Y sobre todo el lugar a veces cobra efectos bastante importantes en la generación del rapport. Si yo veo que la persona disfruta mucho el caminar al aire libre y yo voy y lo encierro en una oficina a realizar una sesión de coaching, de pronto no va a generar la conexión necesaria. Quizás sea mejor invitarlo a dar una vuelta por un parque. Bien, entonces también en ese tipo de aspectos existe el rapport. Así que el rapport es poder generar una conexión desde todos los enfoques, desde todos los puntos de vista con la otra persona, para que una vez yo tenga esa conexión y esa confianza de esa persona, los cambios que yo haga permitan generarle cambios a esa persona en simultáneo, sin que esa persona se dé cuenta que le estoy haciendo un rapport. Y esto lo voy a ir midiendo a través de los distintos indicadores que les mencioné y podemos ir influyendo mucho más en nuestros coachees. Espero que haya quedado claro este tema del rapport, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Igual cualquier otra duda o comentario, pues nos la pueden escribir para poder ir resolviéndola y ampliando esta información. Nos vemos en los próximos videos. Para ya hacer la finalización del módulo, vamos a ver en el siguiente video lo que tiene que ver con los accesos oculares, cómo funcionan los accesos oculares, que es otro de los mecanismos que vamos a utilizar en PNL para poder generar no solamente rapport, sino poder evidenciar qué es lo que la otra persona está pasando por su mente de esa persona y ver si realmente está diciendo todo lo que aparentemente debe decir o podemos intuir que de pronto hay cosas de fondo que no nos está diciendo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.